En la inmensa mayoría de las culturas hay un rechazo absoluto a alimentarse con el cuerpo humano, comer carne humana. Eso se llama canibalismo. Es algo repugnante, es algo rechazado, es algo penalizado. Hay excepciones aquí y allá en una que otra tribu, pero en general está claro. Alimentarse del cuerpo humano es repugnante, es ilegal y es inmoral. Eso no puede ser. Y sin embargo, nos damos cuenta que Cristo tomó precisamente ese gesto del alimento para darse a nosotros. Eso es precisamente lo que recordamos el Jueves Santo. Eso es lo que recordamos y vivimos en cada Eucaristía. Dice el Señor, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Pero también dice, tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Tomad y comed. Este gesto, esta enseñanza, este mandato de Cristo, resulta tan escandaloso a algunas personas que tratan de disminuir el efecto de las palabras del Señor, reduciéndolas prácticamente a un símbolo. Es algo así como, mira, pues no es propiamente el cuerpo de Cristo, sino que está indicando, está simbolizando. En esa línea van la inmensa mayoría de los cristianos no católicos. Otros, como los luteranos, dicen, bueno, sí hay cuerpo de Cristo, pero también sigue el pan, o sea, estamos comiendo pan y estamos comiendo el cuerpo de Cristo. En teología, esa teoría se llama la consubstanciación, es decir, coexisten la sustancia, el ser del pan y el cuerpo de Cristo. Nosotros los católicos hablamos de transubstanciación, es decir, que se transforma, que ya no es pan, que ya es el cuerpo de Cristo. Dicho sea entre paréntesis, qué difícil es encontrar buenos cantos eucarísticos. Lo digo como sacerdote, con toda humildad, pero con toda claridad. Muchos cantos dicen que, por ejemplo, uno que es muy bonito, no lo voy a cantar aquí, que dice, te escondes en el pan. Te escondes en el pan. Y eso tiene buena música. Y lo cantan con fervor muchas personas. Y digamos, es muy bello, musicalmente hablando. Pero la letra, si lo analizas bien, la letra es totalmente imperfecta. Te escondes en el pan, ¿qué significa? Pues que el pan sigue existiendo y que de alguna manera el ser de Cristo se hace presente dentro de ese pan que sigue existiendo. Es decir, ese canto está fantástico para los luteranos. Para nosotros eso no es correcto. Hay otros casos que podrían considerarse más graves, pero no es nuestro tema inmediato hoy. Porque lo que nos estamos preguntando es por qué Cristo utilizó esa expresión. Pues nos enseña Santo Tomás de Aquino que el fruto propio de la Eucaristía es la unidad. Que de lo que se trata en la Eucaristía es de la unidad. De la unidad entre Dios y nosotros. De eso es de lo que se trata. Y entonces, si se quiere expresar, pero no solo expresar, sino también realizar esa unidad, pues tú tienes que apoyarte en qué es lo que los seres humanos utilizamos cuando nos unimos. Y como nosotros somos cuerpo y alma, pues nuestra realidad corporal no puede quedar ausente. Porque como bien enseñaron los padres de la Iglesia, el cuerpo de Cristo no era aparente, no era que parecía, era una realidad. Entonces, pues no se puede hablar simplemente de una unión mental, emocional, únicamente en la fe. A ver, el cuerpo de Cristo no es únicamente un sentimiento o una aspiración o una idea, es una realidad que sufrió. Dice San Ignacio de Antioquía,
Si su sufrimiento fue apariencia, entonces su amor fue apariencia y nuestra salvación es apariencia y no realidad. Entonces, ¿cómo expresamos la unidad los seres humanos? Pues la unidad nosotros la expresamos con todo nuestro ser. Tenemos expresiones como los abrazos, los besos. Tenemos expresiones propias de la pareja en la intimidad. Y tenemos el alimento. Si nosotros preguntamos, ¿cuál es la más completa? ¿Cuál es la que es irreversible? ¿Cuál es la que produce una unidad que ya no es posible separar? Es el alimento. En efecto, tú puedes abrazar a una persona, tú le puedes dar un besito a una persona, pero ella sigue su camino y tú el tuyo. La pareja puede tener su momento hermoso, amoroso, de intimidad, pero ese momento también termina. Y también se separan. ¿Cuál es la unidad que no se rompe y que sucede en el cuerpo? Es la unidad que tenemos con el alimento. Y Cristo, que pasó por la humillación de la cruz, pasó también por la humillación de la Eucaristía. Óyeme eso. Pasó por la humillación de la Eucaristía. Es decir, utilizó eso que es repugnante en todas las culturas, como es alimentarse de un cuerpo humano. Pasó por eso. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es el signo más perfecto de una unidad que después no se rompe. Una unidad que después no es posible separar. Y mira entonces el paralelo tan precioso que hay entre la cruz y la Eucaristía. Bendito mi Señor. Mira el paralelo que hay. Se humilló en la cruz, se humilla en la Eucaristía. ¿Para qué? Para darnos todo su amor. Para expresar y realizar de modo perfectísimo el amor que nos transforma, el amor que nos salva. La gloria y la alabanza para Cristo. Y así como Él se humilló, que también nosotros sepamos humillarnos ante Él.